Vamos a dar comienzo a la segunda ponencia de Belén Taroncher Ruiz con su presentación titulada Reciclado químico en el sector del plástico. Destacar que Belén es biotecnóloga, especializada en tecnología de materiales poliméricos y composites, y actualmente está formando parte del grupo de reciclado químico en AIMPLAS, del Instituto Tecnológico del Plástico. Entonces, sin más dilación, te dejo a ti con la presentación. Como bien ha comentado el compañero, soy investigadora en AIMPLAS, que para quien no lo conozca es el Instituto Tecnológico del Plástico, ¿vale? Y bueno, soy consciente que las jornadas quizá están algo más enfocadas al sector cerámico, pero es cierto que la técnica que vengo a explicar hoy aquí, que es el reciclado químico, es una técnica que nace en el sector del plástico, pero que se puede aplicar transversalmente y puede ofrecer soluciones a otros muchos sectores como es el cerámico. Entonces, bueno, para que nos conozcáis un poco, AIMPLAS es un centro tecnológico que cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector del plástico. Contamos con más de 12.000 metros cuadrados de instalaciones, ¿vale? Con los últimos avances tecnológicos y creciendo ahora mismo, la verdad. Y bueno, simplemente AIMPLAS en cifras, somos más de 200 profesionales, contamos con casi 3.000 clientes y más de 800 asociados. Los ingresos de 2022 superaron los 19 millones. Llevamos a cabo 270 proyectos de I+D+I y más de 6.000 servicios tecnológicos y bueno, también llevamos una gran cantidad de acciones formativas a cabo. Y bueno, pues simplemente comentar que somos especialistas en toda la cadena de valor del plástico. O sea, ofrecemos soluciones desde la síntesis, las áreas de síntesis de polímeros o de materias primas, hasta lo que es la valorización una vez tenemos el residuo generado. Y en este eslabón en concreto, el de valorización de residuos, es en el que, bueno, al que yo me dedico, y más en concreto en el reciclado químico, que es, bueno, pues la técnica que vengo a presentar, que yo imagino que para muchos pues lo habréis oído, pero muchas veces no está claro de cuál es la diferencia entre un reciclado químico o un reciclado convencional. Entonces, bueno, lo que voy a intentar es aclarar este aspecto y también un poco contextualizar por qué surgen técnicas como el reciclado químico y por qué se están desarrollando a la velocidad a la que lo están haciendo. Entonces, bueno, este será el índice que seguiré para la presentación. Y primero una pequeña introducción, porque me gustaría que, un poco ya que estamos en unas jornadas de sostenibilidad y bueno, economía circular, que ubicáramos un poco estos contextos en lo que es el fin de vida de los materiales para que, bueno, pues lo que he comentado anteriormente, entendamos por qué hay necesidad de la generación de nuevas técnicas, ¿vale? Entonces, bueno, nos situamos en el punto de que tenemos un residuo, ¿vale? Un residuo, como todos sabemos, es cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención u obligación de desechar, ¿vale? Entonces, generalmente el problema cuando tenemos un residuo es que suele venir relacionado con una pérdida de recursos, ¿vale? Porque actualmente la principal fuente para gestión de residuos sigue siendo el vertedero, ¿vale? Entonces, al final deberíamos de mover, bueno, deberíamos y estamos moviéndonos hacia políticas en las que la economía circular es el foco y en la que nuestro ideal o lo que deberíamos de perseguir es hacer un uso eficiente de los residuos de manera que podamos tratar siempre, bueno, casi siempre, un residuo como un recurso, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que se persigue. A raíz de esto, en la Directiva de Marco de Residuos se estableció lo que se conoce como el principio de la jerarquía de residuos, que al final este principio lo que nos dice es el orden de prioridad que debemos de llevar en las actuaciones en materia de residuos. Es decir, una vez tengo un residuo o estoy planteando que se va a generar un residuo, ¿qué acciones debo de llevar a cabo en primer lugar para gestionarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene forma de pirámide invertida y vemos que lógicamente las primeras acciones siempre deben de ser las que están enfocadas a la prevención. Esto también nos ayuda un poco a enfocar un ecodiseño, porque al final el mejor residuo es el que no se produce. Si esto no es posible, pues siempre trataremos de una preparación para la reutilización y una vez que tenemos generado el residuo, pues ya llevaríamos a cabo acciones de valorización, como son el reciclaje en primer lugar, si no es posible, una recuperación energética y siempre en último lugar la eliminación o el vertedero.
Entonces, bueno, yo no voy a pararme a explicar qué acciones se deberían de llevar a cabo en cada eslabón, pero sí que es verdad que podemos ver que hay como 3 grandes bloques. El primero va relacionado con acciones de prevención, el segundo con el de valorización y el tercero pues con la eliminación. Y donde nos vamos a parar hoy nosotros es en el segundo bloque, que son las acciones de valorización, porque aquí es donde encontramos el reciclaje. Y aún así, aún quiero hacer una contextualización más, porque dentro de la valorización podemos diferenciar 2 tipos de valorización, la energética y la material. Y el reciclaje se encuentra en lo que sería la valorización material, no la energética. Entonces, al final, una operación de valorización es cualquier operación que tenga como fin que el residuo sirva con una utilidad, ¿vale? Al sustituir a otros materiales. Si lo hacemos de manera que se considera una valorización energética, ese residuo habrá sido procesado de manera que se obtiene un medio para generar energía, ¿vale? Pues puede ser un gas, un combustible, pero esto no es una acción de reciclaje. Estaría como en un eslabón inferior en lo que es la jerarquía de residuos. Si hablamos de una valorización material, lo que estamos haciendo es llevar a cabo una operación en la que obtenemos un nuevo material, que puede ser utilizado con el mismo fin para que fue generado el producto en su momento o para otro, pero es una operación de valorización de un mayor nivel, digamos. Y aquí dentro está el reciclaje, ¿vale? Y bueno, pues ya dentro del reciclaje, como acabo de explicar, es una operación de valorización mediante la cual obtenemos nuevos productos o materiales. Y dentro tenemos 3 tipos principalmente de reciclaje, ¿vale? Técnicas de reciclaje. Está el reciclado mecánico, que yo creo que es el que todos conocemos y el que está instaurado perfectamente. Pero luego hay otras técnicas de reciclaje más novedosas, como son el químico o el físico, ¿vale? Entonces, un poco simplemente que entendamos qué es el reciclaje mecánico, ¿vale? Al final es un proceso que, como he dicho, está muy bien instaurado y es perfectamente válido para una gran cantidad de materiales, y es un proceso mediante el cual, bueno, pues por la acción de temperatura y cizalla, un residuo se convierte en un nuevo material reciclado, ¿vale? Se separa, se lava, se tritura y se extruye de nuevo, y lo que obtenemos es esa granza, bueno, esos pellets compuestos por material reciclado. Pero ¿cuál es el problema o las limitaciones que tiene esta técnica? Esta técnica funciona muy bien para materiales termoestables, pero cuando tenemos materiales para materiales termoplásticos, pero cuando tenemos materiales termoestables que no funden, no los podemos procesar mediante esta técnica. Sí podríamos obtener un material de tipo una carga o un relleno, pero no un material que podemos utilizar como materia prima polimérica. Luego también el hecho de que si estamos tratando con materiales multicapa o mezclados o bueno, composites en general, mediante esta técnica, al final lo que obtenemos se funde y se extruye de nuevo. Entonces obtenemos una mezcla de materiales que tiene unas propiedades químicas y físicas mucho peores que cualquier material virgen, ¿no? Y esto también lo que hace es que nos limita las aplicaciones posteriores que pueda tener. Y luego también un aspecto muy importante, y que es lo que lo diferencia principalmente de una técnica de reciclado químico, y es que en el reciclaje mecánico no se da una ruptura de la cadena polimérica, es decir, no depolimerizamos, simplemente fundimos y volvemos a obtener un plástico reciclado, pero la cadena polimérica se mantiene. Esto quiere decir que al final, a lo largo de los ciclos de reciclado, que están sometidos a unas temperaturas y condiciones de cizalla muy elevadas, va sufriendo cierta degradación, lo que hace que sean unos ciclos limitados. No puedo reciclar infinitamente un material por la vía mecánica porque va a perder propiedades. Entonces, bueno, al final, con todo esto lo que se detectó es una serie de necesidades que esta técnica no podía suplir, y eso llevó a que aparecieran técnicas como el reciclado químico, ¿vale? Entonces, bueno, mi objetivo es un poco que entendamos la técnica y las opciones que hay dentro del reciclado químico, ¿vale? Tampoco quiero hacerlo muy denso. Entonces, la principal característica y lo que define al reciclado químico es que es una técnica de valorización donde se da una ruptura de la cadena polimérica, ¿vale? Mediante la acción de diferentes agentes. Puede ser que se emplee una temperatura, un agente químico o un agente biológico. Pero al final lo que se trata es de, una vez tienes tu cadena polimérica compleja, vamos a tratar de romperla por diferentes puntos, de manera que lo que se obtienen son unidades monoméricas, bueno, en el mejor de los casos los monómeros, o si no, unidades oligoméricas más sencillas, que pueden ser utilizadas como materias primas e introducirse en diferentes puntos en la cadena de valor.
y en función del compuesto, el agente que se emplee para esa ruptura de la cadena, hablaremos de 3 técnicas principalmente. Del craqueo térmico, si es la temperatura, de craqueo mediante disolventes o solvólisis, que imagino que sonará más, si se emplea un disolvente, o craqueo mediante agentes biológicos, ¿vale? Pero un poco la idea del reciclado químico es eso, ¿no? Yo creo que con esta imagen se ve bastante claro. Tendríamos como el polímero que estaría compuesto por esos building blocks, las unidades monoméricas, y lo que tratamos de hacer con esta técnica es recuperar y volver como al origen y obtener esos monómeros que luego pueden ser reutilizados para una síntesis de novo de el mismo material o empleado para la producción de otros materiales. Y bueno, esto es un poco así como recapitulación de lo que aporta con respecto a la técnica del reciclado mecánico, y es que con esta técnica podemos reciclar residuos que son muy mezclados, que están muy degradados, y también lo que principalmente interesa, los termoestables, porque estos materiales no se podían reciclar hasta el momento por la vía mecánica. El material que se obtiene tiene una altísima calidad, tiene las mismas prestaciones que un material virgen, o sea, no se puede diferenciar porque realmente está sintetizando de nuevo. Y esto también nos permite a su vez que lo podamos emplear en aplicaciones mucho más específicas o con requerimientos técnicos más elevados, como puede ser el médico o el contacto alimentario. Y bueno, al final esto es lo mismo. Algo muy, muy interesante también es que no tiene prácticamente restricción de material o residuo. Si das con las condiciones adecuadas, prácticamente cualquier residuo puede ser reciclado por la vía química. Y un aspecto que también quiero destacar y que quede muy claro es que no es un proceso que viene a sustituir al reciclado mecánico, ni mucho menos, sino que viene a complementarlo. Al final, el reciclado mecánico ofrece una solución muy válida y muy buena para una gran cantidad de materiales, y esta técnica simplemente trata de llegar a los puntos a los que el reciclado mecánico no puede llegar. Por supuesto, no es todo tan maravilloso, ¿no? Es una técnica incipiente, es muy novedosa y aún falta mucha información, entonces estamos en ello. Desde el punto de vista económico es más caro que un reciclaje mecánico, y desde el punto de vista ambiental tiene mayor impacto. Al final pues utilizas o disolventes o temperatura, entonces estos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Y bueno, es un proceso químico con lo que ello conlleva, va a requerir equipamiento y riesgos. Entonces, bueno, pues los próximos años van a ser clave para el desarrollo de esta tecnología. Y aquí, bueno, simplemente para que veamos dónde se integraría, digamos, el reciclaje químico, que como vemos los productos de reciclaje mecánico quizá ya se incorporan directamente en lo que sería ya para una producción de una materia plástica, mientras que el reciclaje químico se puede integrar en un eslabón anterior como una materia prima para la producción de nuevos polímeros o elementos de interés. Y bueno, pues como he dicho anteriormente, dependiendo del agente que se utilice para dar esa ruptura de la cadena polimérica, diferenciaremos principalmente entre 3 técnicas, y bueno, aquí están ordenadas un poco en función del TRL que presentan y también de la agresividad en sus condiciones. Y bueno, en primer lugar está el craqueo térmico, que es una tecnología que presenta TRLs elevados, ya está instaurada a nivel industrial. Luego le seguiría el craqueo por disolventes en un punto intermedio, y en último lugar tenemos lo que sería un craqueo biológico o enzimático, que es una tecnología que está en estadios aún mucho más tempranos. Entonces, bueno, voy a intentar comentar un poco las características principales de cada una de ellas, porque también estoy segura de que habéis oído hablar de todas ellas. Entonces, para que entendamos un poco el proceso y los materiales que se podrían tratar con estas técnicas. En primer lugar, el craqueo térmico, ¿vale? Esto es lo mismo que he comentado antes, es la ruptura de una cadena polimérica por la acción de temperatura, ¿vale? En esta técnica en concreto la ruptura se da al azar, no puedes elegir en qué punto se va a dar la ruptura, pero sí que es verdad que en función de las condiciones que emplees de temperatura puedes tener unidades a mayor temperatura. Generalmente vas a obtener unidades monoméricas más sencillas porque es más fuerte el proceso al final. Y dentro de esta técnica de craqueo térmico podemos diferenciar diferentes tecnologías. La incineración también sería una técnica de craqueo térmico, al final estás rompiendo una cadena polimérica, pero no es una técnica de reciclaje, no estás valorizando nada.
bueno, si haces una recuperación energética, sí. Pero dentro de lo que sería el reciclaje encontramos dos procesos en concreto, ¿vale? La pirólisis y la gasificación. Y lo que las diferencia principalmente es la presencia de oxígeno que hay en cada una de ellas. Entonces, en la pirólisis en concreto, esta es la técnica más extendida como tecnología de reciclaje, en lo que es el reciclaje químico, y en concreto se da en ausencia de oxígeno, ¿vale? Las temperaturas suelen ir entre 300 y 800 grados, pero bueno, eso va a variar un montón dependiendo del residuo que tenga y también de lo que más me interese obtener. Porque, bueno, yo creo que en este esquema es sencillo, pero se entiende lo que es una pirólisis. Vamos, básicamente tienes un reactor de pirólisis en el que se introduce un residuo, se aplica una fuente de calor y al final lo que se obtienen son tres fracciones. Una sólida, que al final está compuesta por esos productos que no son combustibles y que no han reaccionado, que aquí encontraríamos cargas, fibras o compuestos como el negro de humo, que se pueden recuperar, evidentemente. Y luego tendríamos, bueno, pues a través de un condensador se obtiene una fracción gaseosa y una fracción líquida, ¿vale? Entonces, ¿qué hay en cada una de ellas? Como he dicho, en la fracción sólida que se quedaría en el reactor, encontraríamos compuestos como las cargas o las fibras, que es muy interesante recuperar, bueno, las cargas quizá no tanto, pero las fibras sí. En la fracción gaseosa se tienen gases de composición muy sencilla, como podría ser monóxido, el CO2, metano, hidrógeno. Y normalmente lo que se hace con esta fracción es que se recircula y se utiliza para autoabastecer el reactor, lo que hace que sea un proceso mucho más sostenible. Y luego tendríamos esa fracción líquida, que en concreto en la industria del plástico es un poco la que suele ser de mayor interés, porque aquí lo que se obtiene es una mezcla de hidrocarburos, ¿vale? Fenoles, aceites, ceras, y esto se puede utilizar o bien como combustible para generar energía, que entonces estaríamos hablando de una técnica de valorización energética, no material, o si se puede derivatizar y utilizar para obtener diferentes compuestos orgánicos de interés para la industria, y entonces estaríamos hablando de una técnica de reciclado, ¿vale? Entonces, bueno, un poco en función también del residuo que se trate, me puede interesar más una de las fracciones u otras, y también en función de eso se optimizarán las condiciones para potenciarlas. Y el principal beneficio de la pirólisis y del por qué se utiliza tanto o es la técnica más utilizada es que prácticamente cualquier residuo puede ser tratado mediante la pirólisis. Materiales mezclados, degradados, de altísimas prestaciones, composites, lo que sea. Materiales que hasta ahora no se reciclaban, se pueden tratar mediante esta técnica y se pueden recuperar productos de alto valor añadido. Y la gasificación, bueno, pues la idea es la misma que la pirólisis, pero se da en presencia de oxígeno, una cantidad limitada de oxígeno, y las temperaturas son algo superiores, suelen superar los 700 grados. Y aquí, bueno, pues como su nombre indica, nos podemos imaginar que un poco la fracción que más interesa en la gasificación es la fracción gas, porque aquí lo que vamos a obtener es lo que se conoce como un gas de síntesis o el syngas, que puede ser derivatizado y utilizado para la producción de una gran cantidad de productos. Entonces, un poco tiene estas condiciones más agresivas, a lo mejor que la pirólisis, porque lo que se persigue es una mayor descomposición para potenciar la obtención de una fase gas. Y bueno, un poco como resumen, mediante las técnicas de craqueo térmico podemos, residuos muy mezclados o prácticamente cualquier tipo de residuo se puede tratar mediante esta técnica, no se utilizan disolventes, los gases además se pueden quemar y utilizar para autoabastecer el reactor. Y bueno, pues en concreto que en la fracción líquida también podemos encontrar una serie de hidrocarburos con infinidad de aplicaciones, y en la fracción sólida podríamos recuperar esas cargas, fibras o pigmentos como el negro de humo, por ejemplo. Y bueno, que la pirólisis, lo que he comentado anteriormente, ya está desarrollada a nivel industrial. Y un ejemplo se ve fatal, la verdad, la foto esta, pero bueno, un ejemplo de algo que se puede reciclar mediante pirólisis, las palas eólicas, lo comentábamos anteriormente, son residuos que antes no se reciclaban de ningún tipo, iban a vertedero, y mediante la técnica de pirólisis, por ejemplo, se puede recuperar la fibra de vidrio que hay en ellas, porque además son materiales,
compuestos que tienen materiales que son caros, o sea, que tienen muy buenas prestaciones y se perdían hasta el momento. Ahora, mediante técnicas como estas, podemos recuperarlos y reintroducirlos además como un material que es reciclado. Por lo tanto, bueno, pues aumentamos mucho el valor de los productos. Bueno, está ahí lo que es el craqueo térmico. Y luego la otra técnica que hay es el craqueo mediante disolventes o la solvólisis. Esto, una vez ya entendido, creo yo, el concepto, es mucho más sencillo el resto. Al final la idea es la misma, lo que pasa que en este caso la ruptura de la cadena se va a dar mediante la acción de un agente químico, un disolvente. Igual que en la pirólisis o la gasificación a lo mejor interesaba más dependiendo del sector, pero bueno, podría interesar más recuperar esa fase sólida o la obtención de un gas. Generalmente en la solvólisis lo que se persigue es la obtención de los monómeros de partida que conforman el polímero que estamos tratando, porque lo que se trata es de obtener materias primas para sintetizar de nuevo. Entonces, bueno, las etapas conceptualmente es muy sencillo, es como cualquier reacción química al final. Se tritura el material, se añade el disolvente, se establecen las condiciones experimentales, temperatura, presión o no se tiene por qué aplicar, y lo mismo un catalizador o no, dependiendo. Y cuando termina el proceso, al final lo que tenemos es, igual que en la pirólisis hay una parte sólida de materiales que no han reaccionado, lo mismo cargas, fibras o impurezas, y luego una parte líquida. En esa parte líquida lo que vamos a tener es los monómeros que estábamos buscando, ¿no?, de que formaban el polímero inicial, en suspensión en el disolvente que hemos utilizado. Entonces, un aspecto clave y que tiene mucha importancia es esa última etapa para tanto purificar el monómero como recuperar el disolvente, porque si no podemos hacer eso, al final no es un proceso que sea sostenible. Y un aspecto también a tener en cuenta es que mediante la técnica de solvólisis solamente se pueden tratar los polímeros que se han producido por policondensación, no por poliadición. Pero bueno, ¿cuáles son los polímeros por policondensación? El PET, la poliamida, el poliestireno, el poliuretano, PLA. Y otra vez aquí las tenemos, las resinas termoestables, que es un producto que tenía necesidad de ser reciclado. Y bueno, también que en función, porque imagino que a lo mejor habéis oído alguno de estos nombres, porque ahora se escuchan mucho, en función del disolvente que se utilice, un mismo residuo, el PET, puede ser reciclado químicamente con cualquiera de estos disolventes. Y en función del disolvente que se utilice, pues hablaremos de alcohólisis, si es un alcohol, aminólisis, si es una amina, glicólisis, que quizá es lo más conocido, si es un glicol, o hidrólisis, si es el agua. En muchas reacciones el agua es suficiente para llevando a cabo una hidrólisis ácida o básica, se puede conseguir esa depolimerización. Y esto sería para que nos lo imaginemos, ¿no?, el producto final de una solvólisis, que se ve abajo claramente esa parte sólida que estaría compuesta por cargas, fibras o impurezas, y en la parte amarilla tendríamos una suspensión del disolvente con los monómeros. Entonces, este es un ejemplo de lo que sería una metanólisis del PET, que es bastante sencillo. Vemos que tenemos el PET y el metanol, se lleva a cabo la reacción y al final lo que se obtiene es el monómero, que es lo que se busca. En concreto, al realizarse una metanólisis se obtiene DMT y el etilenglicol como un producto de la reacción. Entonces luego lo que se tienen que llevar a cabo son esas acciones de purificación, que normalmente son destilaciones, tampoco tienen mayor complejidad, en la que en primer lugar eliminas ese disolvente, lo recuperas. Luego se llevaría a cabo una segunda destilación para recuperar el etilenglicol que se ha producido en la propia reacción, y ya finalmente tendrías el DMT, que es el monómero que andabas buscando, al que se somete a un proceso de cristalización. Y ya tienes un monómero, además de una altísima pureza, y los rendimientos también son muy altos, o sea, suelen ser del 90 y mucho por cien generalmente en la solvólisis en general. Y puedes utilizarlos para sintetizar de nuevo el PET en este caso y obtener un material con las mismas propiedades que un material virgen. Y lo que comentaba antes, que también pues eso, en función del disolvente
que es el factor determinante en esta técnica. Del disolvente que utilices vas a obtener también unos productos. Entonces eso es algo que también habrá que tener en cuenta porque hay productos que son más sencillos de purificar que otros o puedo tener más interés en obtener ácido tereftálico en vez de DMT. Entonces presenta versatilidad también en ese sentido. Y lo mismo, un poco a modo de recapitulación, en esta técnica lo que obtenemos son principalmente los monómeros de partida de los componentes poliméricos que estábamos tratando, que además tienen una elevada calidad, se pueden utilizar en todo tipo de aplicaciones y las prestaciones son idénticas a las de un material virgen. Y entonces estamos eliminando también una gran cantidad de restricciones que habían antes en cuanto a la aplicación que pueden tener los materiales reciclados, por ejemplo. Y también un poco lo mismo, casi cualquier material puede ser reciclado mediante esta técnica si das con las condiciones de temperatura, presión, el disolvente. Y aquí otro ejemplo de, por ejemplo, un reciclaje químico de poliuretano que, pues nada, a través de residuos mezclados de poliuretano se da a cabo la reacción de solvólisis y en esta parte, se eliminarían las impurezas y en esta parte lo que tenemos es una disolución de polioles que se pueden utilizar para la síntesis y la formulación de diferentes espumas de poliuretano que, como vemos aquí, tienen las mismas prestaciones que un material virgen. Y bueno, pues ya para terminar un poco con las técnicas, esto simplemente lo voy a comentar porque ya sé que a lo mejor se va un poco de la temática, es en concreto a lo que yo me dedico, al reciclaje, a la parte biológica. Y nada, pues que esa ruptura de la cadena polimérica también se puede dar con agentes biológicos, con enzimas en concreto, y la idea es exactamente la misma. Las enzimas atacan grupos funcionales y lo que se obtiene es unidades monoméricas o oligoméricas más sencillas, que pueden ser incluso mineralizadas por el propio microorganismo y tenemos una degradación completa, o recuperadas y purificadas y utilizadas para la síntesis de nuevos polímeros. Y aquí pues diferentes ejemplos de lo que se puede hacer con enzimas. Aquí, por ejemplo, en el del PHB vemos cómo prácticamente desaparece por completo el polímero. Y ya está, no digo nada más de esto. Y también, pues bueno, por lo que comentaba anteriormente, que se puede aplicar transversalmente, voy a presentar este proyecto, que es el proyecto EROS, que yo creo que además hace una combinación de todo, entonces es un muy buen ejemplo, en el que lo que se hacía era el reciclaje de composites que venían de diferentes sectores, el sector eólico y el aeronáutico, y entonces esto también me gusta porque se ve lo que he dicho anteriormente de que el reciclado mecánico y el químico se complementan. Entonces, en primer lugar, lo que se llevaba a cabo era un reciclado mecánico, que muchas veces se utiliza como un pretratamiento para el reciclado químico, porque evidentemente estos son residuos súper complejos y de un gran tamaño que hay que preparar, hay que hacer que sean más permisivos para tratarlo con una técnica de reciclado químico. Y luego, una vez teníamos el residuo pretratado y en las condiciones que se quería, se llevó a cabo el reciclado químico combinado además. Por una parte se llevó a cabo una pirólisis, pero también una solvólisis para poder obtener la máxima cantidad de productos de interés. Entonces, por ejemplo, con el polvo de fibra de vidrio que se recuperó, se utilizó para la producción de cerámica o de esmaltes. Con la fracción líquida de glicolis se produjeron tintas y con la fibra de carbono que se recuperó se reintrodujo en el sector aeronáutico. Entonces, no sé, yo creo que aquí vemos como mediante esta técnica residuos que hasta ahora no se hacían nada con ellos, no solo es que se haga algo, sino que se les da aplicaciones de alto valor añadido y se recuperan productos que se pueden reincorporar en otros sectores como un producto reciclado, lo que también aporta valor a estos sectores. Y bueno, pues nada, como conclusiones, lo que he dicho ya 50 veces, pero bueno, lo repito, que al final la técnica del reciclado químico surge como una solución a unas necesidades tanto técnicas como ambientales, con el objetivo de cumplir las metas de reciclado que tenemos ahora mismo en la Unión Europea, que son bastante ambiciosas, y sobre todo pues que permite reciclar plásticos degradados, mezclados, termoestables, composites y obtener productos de una elevada calidad. Y otra vez lo repito, que no viene a sustituir sino a complementar.
Y ya, bueno, esto simplemente estos datos para reflexionar, que bueno, vienen del reporte de circularidad de Plastics Europe de 2022, en el que, bueno, pues solamente en Europa se prevé una inversión de 7,2 billones de euros para la técnica de reciclado químico hasta 2030 y que para este año también se estén produciendo unas 3,4 millones de toneladas de plásticos reciclados mediante la técnica del reciclado químico, que es mucho más de lo que se está produciendo actualmente. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Y ya estaría. No sé si... Muchas gracias por tu magnífica presentación. No sé si alguien de la sala tiene alguna pregunta. Dime. El micro para que te escuchen. Sí, una pregunta. Bueno, has comentado que el reciclado químico era más caro que el mecánico, pero para mí un tema importante es fabricar un polímero a partir de monómeros reciclados químicamente es más económico, igual o más caro que a partir de los monómeros obtenidos por las vías convencionales. Lo que sería la síntesis de un nuevo polímero, te refieres. Realmente es lo mismo. O sea, una vez tienes el monómero, lo que también se puede hacer... El proceso de reciclado tiene un coste. Sí, efectivamente. Sí, en ese caso sí. De hecho, lo que se suele hacer muchas veces es una combinación un poco de parte del material, la materia prima que se emplee que venga de reciclado químico y parte que venga de una materia prima no reciclada. Sí, encarece un poquito, sí. Encarece un poquito. Pero si además se añadiese el plus de que se consiguiese abaratar algo el producto final, sería un plus sí. que reforzaría más o lo encarece un poquito. Lo encarecería, pero realmente es que actualmente el plástico virgen, o sea, hay mucha más demanda de plástico reciclado que de plástico virgen. Entonces, realmente... Bueno, sí, lo encarecería el proceso. Vamos a dejarlo ahí. Porque si no, podemos estar... Sí. El análisis cualitativo de las fibras de vidrio de las palas, más o menos, ¿por qué lleva? Pues ahí, sinceramente, me pillas porque no es en concreto el sector en el que me muevo yo, pero sí que es verdad que... Bueno, lo pregunto y te contesto. Prefiero eso a decirte algo que... Muchas gracias. Yo quería preguntar algo rápido. Sí. Muchas gracias, porque la verdad es que a mí me ha aclarado un montón de cosas, me aprendió un montón de cosas de reciclaje de plástico. Aún estamos con ellos, soy de ITQ y estamos trabajando con vosotros en algún tema. En el caso de la solvólisis, ahí lo que veo es que tienes que poner una cantidad enorme del compuesto que utilizas para poder... del disolvente. Y además ese disolvente lo transformas en algo después, ¿qué haces con él? No, generalmente el disolvente no lo transformas. El disolvente se queda... He visto metanol y luego lo que tienes es etilenglicol. No, pero el etilenglicol es un producto de la reacción, pero el metanol sigue estando. O sea, es decir, Vale. tengo metanol, etilenglicol y DMT. Vale, no había visto el metanol en la Sí, reacción. no, es que no estaba puesto. O sea, en la imagen de la reacción no aparece. Entonces, sí que luego puedes recuperar el metanol en la primera destilación. ¿Y el etilenglicol, Sí que lo al final recuperas. ¿Lo estás produciendo? Pues de hecho el etilenglicol se puede utilizar como disolvente para hacer una glicólisis, por ejemplo. O sea, cuando haces, en vez de, esto es una metanólisis, o sea, exacto aquí. Esto sería una metanólisis, que es el ejemplo. Son enormes, ¿no? De que se producen, claro. Mol, ¿no? Por decirlo así. ¿De etilenglicol te refieres? O de cualquier otro... Sí, se obtiene bastante cantidad, pero realmente es que el etilenglicol, por ejemplo, es un producto que interesa. Entonces, pues se recupera y ya te digo que si quieres llevar a cabo en vez de una metanólisis, una glicólisis, que no sé si lo he puesto por aquí, exacto, bueno, uno de los disolventes que más se emplea es el etilenglicol, entonces lo podrías utilizar. Y aquí generalmente, vamos, el disolvente siempre se trata de recuperar, porque es verdad que si no lo recuperas, no tiene sentido porque se utilizan cantidades elevadas de disolvente. Y un poco por comentarte lo que a mí se me ocurre y lo que nos está pasando en energía, por ejemplo, ¿no? Es que las regulaciones van a ir hacia que tu producto debe tener un componente de reciclado o verde, si no, no lo vas a poder vender.
Entonces, estas técnicas que nos ha hablado la compañera lo que te van a permitir es introducir en los nuevos plásticos un componente o una cantidad de reciclado, de origen reciclado, que te obliga por ley de alguna manera si quieres vender el producto. Con lo cual, ahí tienes el uso. Exacto. En Europa, nosotros si hablamos de Europa y lo que pasa en Europa. Sí, el negocio lo puedes hacer fuera. Sí, sí. Ya. No de... No podrás vender en Europa y podrás vender en el resto del mundo. Bueno, tendrás que cumplir con materiales. Claro. O sea, si es que al final ahora mismo la materia prima reciclada se vende mucho más cara que la materia prima virgen, que es algo que no había pasado hasta... Porque es que hay demanda. O sea, si tu producto no tiene X cantidad de plástico reciclado, vas a tener que pagar por el impuesto, el nuevo impuesto al plástico, básicamente. Entonces, al final, sí es una técnica más cara que el proceso general es más caro que el reciclado mecánico y que si lo obtienes empleas material virgen, pero es que si no llegas a los límites de reciclado vas a tener que pagar. Entonces al final pues... ¿Alguna pregunta más? Bien, también yo quería adherirme a las felicitaciones. Está muy, para nosotros que es más desconocido el campo del plástico, lo has hecho también muy bonita la presentación. Eso por delante te felicito. La pregunta, la curiosidad era en ese campo que parece que te atrae más, que sería el biológico, ¿no? Sí, yo al final soy biotecnóloga realmente. Entonces, participé tuve la oportunidad de ser jurado en un concurso de jóvenes a nivel de secundaria o bachillerato, para que vean el nivel, que están trabajando con unos gusanos que es, creo, si recordar, a lo mejor me confundo, que era la polilla de la cera. Sí, y que hicieron unas pruebas que también consumían los plásticos. Y es por eso mismo, porque tienen enzimas en su... Es un mecanismo por las enzimas del propio gusano. Exacto. ¿Y hasta qué nivel de avances hay en este tema biológico? Creo que están metidas en ello. Pues... Porque eso podría ser una solución muy ecocompatible, diríamos. De hecho, a la gente le encanta cuando tú propones algo así. Sí. Está muy guay, además es probablemente la que menos impacto ambiental tenga. Pero es cierto que está, TRLs 1, 2. O sea, a nivel industrial es muy difícil de aplicar porque al final... necesitas una gran cantidad de enzimas. Primero tienes que encontrar las enzimas que sean capaces de descomponer el polímero y luego tienes que hacerte un proceso de purificación de la enzima y emplearla en gran cantidad para tratar realmente cantidades considerables de polímero. A nivel laboratorio se está investigando un montón porque de verdad se considera que es una técnica que va a crecer muchísimo, pero a nivel industrial no hay nada aún. O sea, ya no hay industrializado el tema. No, nosotros sí que, por ejemplo, en Aimplas estamos ya intentando a nivel piloto en reactores, pues un poco estamos probando 20, 30 litros para ver hasta qué cantidad podemos procesar, pero eso, en concreto, ahí sí que se puede reciclar biológicamente mayores cantidades, pero a nivel industrial no hay nada aún. Estamos investigando en ello. Me chocó a mí, chavalines tan jóvenes, ¿no? Haciendo ese tipo de experimentos. Y además se ve, impacta cuando lo ves. Muy bien, muchas gracias.